¿Quieres aprender a crear una animación de texto como esta en menos de 10 minutos? Entonces estás en el vídeo correcto. Soy Carmele Pro y bienvenidos a mi canal. Empezamos como siempre creando una nueva composición. Le voy a poner de nombre texto 1920 x 1080 30 fps, todo muy estándar. Aceptamos y creamos un nuevo sólido de color negro. Vamos a ponerle de nombre fondo. Y en ese sólido vamos a crear un texto. Podemos usar la herramienta texto desde arriba o mantener apretado control y apretar T. Y vamos a escribir el texto que queramos usar en la primera capa. Carmele Pro en mi caso. Importantísimo que esté alineado al centro, tanto en horizontal como vertical. Compruébalo varias veces porque si no está alineado no se va a ver bien el efecto. Además, yo en este caso voy a usar la fuente Bebas Neue. Realmente cualquier fuente sirve. Las fuentes que son así como cuadradas quedan mejor. Y lo voy a poner de color blanco. Y de nuevo vamos a asegurarnos de que esté bien alineado. Vamos a subir un poquito el tamaño. Ahora lo alineo de nuevo. Aquí está. Abrirlo un poquito más grande. El tamaño no te puede decir una cifra exacta porque depende del texto que esté usando. Pero más o menos que ocupe así casi toda la pantalla. Volvemos a comprobar que está bien alineado. Y lo dejamos así por ahora. Ahora vamos a empezar con los efectos. Y el primero que vamos a añadir es CC Split. Aquí lo tenemos, lo arrastramos hacia la capa y vemos varias cosas. En el punto A, en el eje, en el primer número, vamos a poner un número muy bajo, por lo menos, por ejemplo, menos 10.000. Y en el punto B, en el primer valor, lo mismo pero en positivo, 10.000. Ahora, cuando movamos el split, vamos a moverlo de arriba a abajo, vemos que se va separando. Esto dependerá cuánto moverlo, por ahora lo vamos a dejar en 2. Pero esto depende de cómo es tu texto, porque si la letra es más pequeña va a haber que separarlo menos, o si lo quieres más separado, etcétera, etcétera. Por ahora lo vamos a dejar 2. Además, vamos a animarlo. Es decir, nos vamos al segundo 1, más o menos, lo que queramos que dure la animación. Creamos un keyframe, nos volvemos al principio de la timeline y lo volvemos al punto inicial, es decir, 1. Perdón, 0. Ahora si le damos al play, vemos que está animado y sube. De nuevo, esto depende, cuánto subirlo depende del texto. Si queremos modificarlo, porque vemos por ejemplo ahora que está muy separado, clicas en la capa, apretas la tecla U para que te enseñe todos los keyframes que tienes. Y nos vamos al segundo keyframe, que este es el principio de la animación, este es el final, y lo bajamos. Por ejemplo, 1.5, ahí está. Importante que en el timeline esté justamente en el mismo frame, porque si tú mueves en cualquier otro frame, mueves cualquier cosa, te va a crear otro y ya te va a joder la animación. Aquí está. Así que lo ponemos aquí y en el mismo frame. De hecho, si clicas aquí en la flechita puedes moverte de frame en frame, de keyframe en keyframe, perdón. Y es más fácil de no equivocarte. Además, seleccionamos los dos keyframes, apretamos F9 para ponerlo en modo Easy Ease, que da una animación más de suavizado. Aquí tenemos. Ahora, mientras mantenemos los dos keyframes seleccionados, abrimos el editor de gráficos. Clicamos, si no nos sale esta curva, aprieta el botón derecho y elige editar gráfico velocidad. Esto tiene que estar marcado. Una vez estemos dentro, seleccionamos el último keyframe, lo movemos hacia adentro con esta bolita aquí y hacemos lo mismo con el de izquierda hacia adentro para que se quede una curva como esta. Esto lo que hace es que la animación al principio va a ir lenta, 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 luego va a acelerar y luego vuelve a ir lenta y le da un efecto más bonito. Aquí tenemos como va un poco como frenar al principio, luego acelera de golpe, se abre y luego frena de nuevo. Aquí tenemos. El siguiente paso es crear una nueva capa de texto, la segunda capa. Para ello vamos a duplicar la primera manteniendo apretado control y apretando D. En esta capa clicamos dos veces para que nos deje editar el texto y vamos a escribir el texto de la segunda capa. En mi caso va a ser tutoriales. Además, esta capa la movemos hacia la derecha donde queramos que empiece la animación. Por ejemplo, imaginamos que queremos aquí. Yo recomiendo hacerlo un poquito antes del final de la otra. Eso ya lo ajustas, depende de cómo quieras la animación. Aquí tenemos y se hace aquí. Vamos a dejarlo así por ahora. Incluso un poquito antes. Pero ahora tenemos un problemita, que es que un texto se solapa con el otro. Para solucionar eso, lo que vamos a hacer es seleccionamos la segunda capa, apretamos la tecla U para abrir los keyframes y nos vamos al segundo keyframe. Acuérdate que apretando aquí te va a este keyframe, el último. Si apretas aquí te va al último de este. Es una forma fácil de asegurarte que estás en el frame correcto. Y bajamos un poco el split. Recuerda que este también tiene el CC Split, ya que duplicamos la capa anterior. Y lo bajamos, por ejemplo, a 0.7, por ejemplo. Además, también bajamos un poquito el tamaño del texto. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 200. Y lo vamos moviendo un poquito para que coincida. Un poquito, 0.65.
punto 6. No, lo que voy a hacer es, voy a dejarlo esto en punto 8. Esto ya depende de como tú quieras el efecto, puedes jugar. Y vamos a bajar un poquito más el texto. Más o menos 168. Que quede un pequeño espacio. Y ahora como podemos ver, está bien. Importante, no está bien. Esto, ves que no se está cortando por el lado correcto. Eso es porque tienes que volver a alinear el texto. Importantísimo que esté bien alineado en el centro. Porque si no, no se va a ver bien. De hecho, vas a tener que modificarlo y vas a tener que estar un rato aquí cambiando cosas para que se vea bien. Vamos a volver a cambiar el split a punto 7, por ejemplo. O incluso este de aquí lo puedes subir, el de la primera capa de todo. Si ves que hay poco espacio puedes subirlo. En punto 5 puedes subirlo a 1.8, por ejemplo. Eso ya como tú veas. Como tú veas que te quede bien. A mí me gusta así. Ey. ¿Sabes por qué se me quedó así? Es algo que dije antes que no puede ser. Porque la modificación de la primera capa la hice en este frame. Y no debería haberlo hecho. Lo que voy a hacer es voy a eliminar este frame. Y voy a ir al segundo frame de la primera capa. De la capa Karmale Pro. Porque la modificación la tengo que hacer en el frame correcto. Es exactamente lo que expliqué antes. Que si modificas cualquier valor en un frame que no es, te crea un nuevo keyframe. Aquí estamos. Aquí se quedó más o menos bien. Ahora vamos a crear la tercera capa. Para ello cogemos la segunda tutorial, la duplicamos. Vamos a mover esto un poquito para adelante. Esto lo vamos a dar un poquito para adelante también aquí. Vamos al play a ver cómo se queda. Así. Además, a esta tercera capa le vamos a quitar el CC Split. Es decir, la primera la tiene, lo tiene el efecto, la segunda también lo tiene y la tercera se la vamos a quitar. Y como vemos ya no se divide, simplemente aparece. Además, clicamos dos veces en la capa para poder editar el texto en la tercera y ponemos el texto en la tercera línea. En mi caso, After Effects, por ejemplo. Y vamos a añadirle un efecto que se llama CC Grid. Se llama CC Grid Wipe. Este lo arrastramos a la capa y aquí podemos ver qué es lo que hace el efecto. Que básicamente le crea como una malla, en este caso con la forma de X. Vamos a modificarlo un poco para que le haga otro efecto distinto. Para ello vamos a mover un par de cosillas aquí. Vamos a poner rotación 180. En borde lo vamos a poner en 30. En tiles lo vamos a poner en 1. Y en la forma shape lo vamos a poner doors de puerta. Además vamos a hacerlo reverso. Y ahora si movemos aquí la completion, que es básicamente el porcentaje del efecto que se le aplica, vemos que se va moviendo, ¿ves? Un efecto de que como que se cierra. Aquí tenemos. Además, este punto de aquí lo debería de mover para la derecha. ¿Por qué? Porque si de vez en cuando, depende del texto que tenga, te puede salir algún tipo de forma aquí. Porque al final lo que hace este efecto es añadir como un efecto de baldosa. Por lo tanto, el borde de la baldosa puede afectarte aquí y se te ve negro. Por lo que tienes que hacer es esto. En mi caso no, porque depende de la fuente. Pero en tu caso te puede pasar. Pues esto aquí, el de la izquierda, que es el eje X, lo mueves hacia la derecha, hacia aquí, fuera del texto. Y así te quitas ese problema. Ahora vamos a aplicar una animación al efecto. Para ello nos vamos al principio de la capa. En mi caso, en el frame 28, creamos un keyframe, lo subimos al 100% para que se aplique el 100% del efecto. Nos vamos a un segundo más adelante. Realmente no importa si un poquito más o un poquito menos, porque luego lo podemos modificar. Y lo bajamos hasta que esté el texto completo. Aquí se ve que se va bajando, se va creando el texto. En mi caso es más o menos 75%. Depende del texto y el tamaño, puede ser más o menos. Ahora lo que vamos a ver es que se crea. Además seleccionamos apretamos la tecla U para ver los keyframes, los seleccionamos y hacemos lo mismo de antes, F9 para ponerlo en modo Easy Ease, que es un modo de suavizado. Además abrimos el editor de gráficos y este lo movemos hacia atrás y este hacia adelante para crear el efecto ese de velocidad. Ahora nos damos cuenta de una cosa, vamos a hacer el editor de gráficos, y es que el texto está muy grande. Aquí tenemos dos opciones. Primero es modificar la separación, el split, el efecto split de las dos capas. Es decir, hacer que este se separe más o este se separe más. O hacer el texto de dentro más pequeño, que es lo que a mí personalmente me gusta. ¿Por qué? Porque me gusta que esté este más grande, este un poco más pequeño y este un poco más pequeño. Eso ya depende de lo que tú quieras, de tus gustos personales. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, lo voy a poner aquí. Voy a seleccionar la capa y voy a bajar el tamaño, por ejemplo, a 100. Aquí está. Ahora cogemos el CC Grid Wipe de la tercera capa, lo seleccionamos, control más C para copiarlo, nos vamos a la segunda capa y lo pegamos con control más V. Además apretamos la tecla U para abrir los keyframes y vemos dos, digamos, pares de keyframes. Este del efecto Split y este del efecto CC Grid Wipe que acabamos de añadir. Lo que vamos a hacer es esto todo aquí, lo vamos a poner al principio porque queremos que la animación se haga al principio. Así que lo vamos a poner al principio del todo. Ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a ver cómo va quedando. Lo que tenemos que hacer es ajustar los keyframes y las barras, es decir, las capas, para que coincidan en el tiempo. Por ejemplo,
Esto, como veo, tutoriales bien. El tercero, la tercera capa After Effects, quiero, no, mejor dicho, la segunda, empezamos con la segunda, quiero que empiece aquí, por ejemplo. Pues la muevo para acá. Tutoriales y la muevo para acá. Y además esto lo pongo por aquí para que se vea bien. Lo muevo por aquí. Esto ya ajustando según lo que tú quieras que te haga. Y una vez acabado esto, el efecto como tal está terminado. Solo queda añadirle un par de detallitos para hacerlo mejor. Lo primero es añadirle el color. Esto es algo muy sencillo, depende totalmente de tu gusto. Yo lo que voy a hacer es, voy a coger la capa del centro y la voy a poner de un color verde, así, sí, verde. A ver cómo queda. Si quieres cambiar de más capas, pues seleccionas una capa y cambiar el color. Y lo segundo es, vamos a crear una nueva capa de ajuste, botón nuevo, capa de ajuste. Importante que esté en la punta de arriba. Y vamos a buscar un efecto que se llama transformar. Transformar, aquí está, distorsionar, transformar. Lo aplicamos a la capa de ajuste, lo arrastramos. Y aquí en sesgar le vamos a poner -10. Pum. Y esto lo que va a hacer es dejarlo así un poquito inclinado. Da un efecto así más guapo. En el caso que lo quieras inclinar para otro lado, pues pone 10. Eso ya como a tu gusto. A mí me gusta personalmente que la parte del principio esté por abajo, es decir, más baja. Y aquí tenemos el efecto final. Un efecto muy sencillo de hacer, muy rápido y muy bonito, muy vistoso. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y te haya resultado interesante. Si te pareció útil, no dudes en darle un buen like y suscribirte, que eso siempre me ayuda a crecer. Sin más, me despido. Un fuerte abrazo de Carvale Pro. ¡Nos vemos!